¿Cómo está, querido estudiante? Es mi anhelo que nuestro buen Dios le haya bendecido de una manera formidable durante esta semana que ha transcurrido y que a la vez haya gozado de la actividad académica que se le impartió, ¿no?, para hacer en casa. En esta ocasión ingresamos a la unidad número 4 y que se titula El verbo en tiempo imperfecto, voces activa, media y pasiva, incluyendo también el verbo en tiempo futuro, ¿sí? Tenemos un nuevo vocabulario en el párrafo 121 y por favor quiero que ustedes puedan tomar en cuenta, entonces seguirme desde sus casas. Tenemos entonces al verbo ero, que es tomar, llevar, alzar. Luego tenemos anaveno, que es subir. Luego tenemos apoxnisco, perecer, morir. Luego tenemos apoktino, que significa matar. Luego tenemos el verbo apóstelo, enviar, mandar, ¿no? Con una comisión. Esa es la idea. Luego tenemos el sustantivo artos, que es pan, el verbo veno, que significa ir, luego el verbo esío, comer, luego la preposición katá, con genitivo, significa de lo alto por abajo. Luego, con acusativo significa en según, ¿sí? Luego tenemos el verbo kataveno, bajar, descender. Luego tenemos uketi, que es un adverbio que significa ya no más, ¿no?, con ese énfasis. Luego tenemos la preposición para, que con genitivo significa de, con dativo significa cerca de, para, ante. Con acusativo, la idea es por la ribera, junto a. Esa es la idea, ¿no? Luego tenemos paralambano, que es otro verbo, recibir, aceptar. Luego la preposición sin, con dativo, significa con, ¿sí? Luego tenemos sinago, es otro verbo, juntar, reunir. Y por último tenemos a tote, que es un adverbio que significa entonces. Muy bien, veamos aquí entonces el siguiente cuadro, el verbo en tiempo imperfecto, modo indicativo, voz activa, y también el imperfecto del verbo ser o estar, que es imi. Entonces, tiempo imperfecto, voz activa, modo indicativo del lío, que es el verbo modelo que estamos estudiando todos estos unidades, ¿sí? Tenemos en el singular, primera persona singular, Elión estaba desatando. Segunda persona singular, Elies estabas desatando. Tercera persona singular, Elien estaba desatando. Ahora, note aquí, por favor, que va a haber una ni movible. A veces la ni va a estar o simplemente la ni no va a estar. Ahora, primera persona del plural, Eliomen estábamos desatando. Eliete estaban desatando en segunda persona plural, y tercera persona plural, Elion estaban desatando. Note aquí, por favor, también que a veces va a haber una desinencia que va a aparecer o no simplemente, ¿sí? La desinencia san, ¿ok? Ahora, una de las cosas que yo quiero que ustedes noten aquí es la característica del tiempo imperfecto. Si ustedes se dan cuenta, en toda esta conjugación hay una característica primordial que nos va a dar luz, aparte de las desinencias, que nos va a dar luz, que está en el verbo en tiempo imperfecto, y es justamente el aumento, ¿no? Tenemos la éxilon como aumento, ¿verdad?, al verbo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces, esa va a ser la característica justamente para verbos que se inician con consonante. Y los verbos que se inician con vocal o con dictongo, simplemente va a ser entonces, digamos,
la característica va a ser una ita. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, una ita en este verbo igiron, ¿sí? Entonces, los verbos que se inician con vocal o con dictongo, entonces ya no va a ser la ípsilon, sino va a ser la ita en este caso, ¿ok? Muy bien, esto lo vamos a tomar en cuenta mientras vamos analizando y traduciendo las oraciones, ¿sí? Entonces tenemos aquí, analice y traduzca la siguiente oración. Tenemos entonces, ikomen, tis, fonis, aftu, en, tes, imerais, nin, de, uketi, acumen, aptis. Muy bien, la primera palabra, la primera palabra viene a ser entonces un verbo que está en tiempo imperfecto, primera persona, plural. Y como este verbo y se lee ahorita icumen, ¿no es cierto?, viene de acuo, del verbo escuchar. Entonces se aplica entonces la regla que les estoy mencionando aquí, ¿verdad? El aumento nos hace ver que es la ita, que está este verbo en tiempo imperfecto, ¿ok? Muy bien. Entonces, luego tenemos tis, que es un artículo con genitivo plural, luego el sustantivo fonis, que está en primera declinación, genitivo plural, aftu, que es un pronombre personal declinado en tercera persona, pero que está en genitivo singular. Luego, en es una preposición con dativo que significa en este caso. Luego tenemos a tes, que es un artículo que está declinado en dativo plural y que es un artículo femenino. Luego tenemos imeres, es un sustantivo de primera declinación y que está declinado en dativo plural. Luego nin, después de la coma, es un adverbio que significa ahora y. Luego tenemos de, que es una conjunción que significa pero. Luego tenemos suketi, que es un adverbio que significa ya no más, ¿no? Con ese énfasis. Y luego tenemos el verbo acumen, que está en tiempo presente, voz activa, modo indicativo, y que está en primera persona plural. Y el pronombre personal actis, que está declinado en tercera persona, que es un genitivo singular femenino. Traducimos entonces. Estábamos escuchando la voz de él en aquellos días, pero ahora ya no escuchamos de él. Muy bien, de seguro que ustedes van a seguir practicando en su práctica calificada, ¿no es cierto? Pasamos entonces a la siguiente parte y vamos a tener la conjugación entonces del verbo ser, estar, pero en tiempo imperfecto, modo indicativo de imi. Tenemos primera persona singular, imin, estaba, era. Segunda persona singular, is, estabas, eras. Tercera persona singular, in, estaba, era. Primera persona plural, imen, estábamos, éramos. Segunda persona plural, ite, estaban, eran. Tercera persona plural, isan, estaban, eran. ¿Ok? Entonces, la característica entonces del imperfecto del verbo ser, estar y mi en este caso. Pasamos inmediatamente a la lección número 11 de esta cuarta unidad. Y es el verbo entonces en tiempo imperfecto, voces media y pasiva, modo indicativo. Entonces tenemos siempre el verbo modelo, que es el verbo lío, tiempo imperfecto, voz media, modo indicativo de lío, ¿no? Entonces, primera persona singular, tenemos el liomin estaba desatando, con énfasis para mí, ¿no? Segunda persona singular, Eliu, o a veces va a aparecer el uso, cualquiera de las dos formas, estabas desatando, con énfasis para ti. Tercera persona singular,
Elieto estaba desatando para él, ella, el énfasis, ¿no? Primera persona plural, Eliomesa estábamos desatando para nosotros. Segunda persona plural, Eliese, ¿sí? Estaban desatando para ustedes. Y tercera persona plural, Elionto estaba desatando para ellos, para ellas como énfasis. Ahora, esta es la característica entonces de la voz media, ¿sí? De la voz media. Ahora vamos a pasar a la voz pasiva, modo tiempo imperfecto, modo indicativo de lío. Tenemos entonces, Eliomen estaba siendo desatado, primera persona singular. Segunda persona singular, Eliú estaba siendo desatado. Tercera persona singular, Elieto estaba siendo desatado. Ahora, noten aquí, por favor, en la segunda persona del singular, inclusive puede también en la voz pasiva aparecer, digamos, esta característica. Puede aparecer como solamente puede quedar hasta aquí nomás entonces, ¿no? Muy bien, primera persona plural, Eliomexa, estábamos siendo desatados. Segunda persona plural, Eliese, estaban siendo desatados. Y tercera persona plural, Elionto, estaban siendo desatados. Ahora, quiero que noten también la característica de la voz pasiva en relación a la voz media. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma característica porque este verbo empieza con consonante, ¿no? Con labda, ¿no? Empieza el verbo lío, ¿sí? Y por lo tanto, su característica primordial va a ser la éxilo. Lo mismo en la voz pasiva. Pero noten otro detalle, de que las desinencias son las mismas entre voz media y voz pasiva. Entonces, ¿cómo usted va a determinar cuando esté analizando, digamos, una oración, ¿no? Cuando esté analizando y traduciendo? Simplemente usted va a tener que analizar de las dos formas y luego, para cuadrar la oración, entonces, traducir la oración, entonces, simplemente utiliza el contexto, ya sea en voz media o en voz pasiva. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero que noten aquí, hay una pequeña reglita acerca de los verbos defectivos en tiempo presente, ¿verdad? También lo son en tiempo imperfecto. Por ejemplo, el verbo erjome, ¿sí? Que significa vengo, es entonces irjomin en el imperfecto, ¿ya? Y luego tenemos otros usos de que también significa aún, mientras que ude también significa ni aún. Esos son los otros usos tanto de que como de ude. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces con nuestra lección y tenemos una nueva oración en esta parte. ¿Ok? Tenemos aquí, analice y traduzca, ¿no? Tenemos exporieto, pros, aftón y eclesia, coma, alá, nin, uketi, ekpuriete. ¿Sí? Muy bien, vamos analizando palabra por palabra. Esta primera, exporieto, es un verbo compuesto que está en tiempo imperfecto, voz media, tercera persona singular, ¿no? Por la desinencia me dice que es una voz media. Al principio también lo analicé como voz pasiva, pero ya en el contexto de la oración entonces me indica que es voz media, ¿sí? Luego tenemos pros, que es una preposición con acusativo que significa a. Aftun, ustedes ya saben, es un pronombre personal que está en acusativo singular y que significa él. Luego y, artículo nominativo en singular. Luego eclesia, sustantivo, primera declinación, que está declinado en nominativo singular. Después de la coma tenemos alá, que es un adjetivo que está en nominativo singular.
sí, y que significa más pero si no, ¿ok? Luego tenemos anin, que es un adverbio que significa ahora y también y. Uketi es un adverbio que significa ya no más. Y luego ekporiete, que es un verbo compuesto que está en tiempo presente, tercera persona singular, ¿ya? Perdón, está en voz pasiva, está en tiempo presente, pero en voz pasiva, ¿sí? Muy bien. Traducción entonces. Estaba yendo a la iglesia de él, ahora ya no está yendo, ¿ok? Esa es la traducción. Y por último, de nuestra lección de esta unidad número 4, entonces tenemos el verbo en tiempo futuro, voces activa y media, modo indicativo. Ahora, quiero que ustedes noten en primera instancia, antes de conjugar nuestro verbo modelo lío, ¿cuál es la característica del tiempo futuro? Así como el tiempo imperfecto tiene una característica que viene a ser un aumento, la épsilon en este caso, o la ita, ¿no? Aquí la característica primordial es que después del tema verbal, ¿sí?, viene una sigma. Y ese es justamente el indicativo de que ese verbo está en tiempo futuro, adicionando pues digamos a la desinencia indudablemente, ¿ok? Muy bien, tenemos entonces tiempo futuro, voz activa, modo indicativo de lío. Primera persona singular, liso, desataré. Segunda persona singular, lisis, desatarás. Tercera persona singular, tenemos a lisi, desatará. Luego tenemos en el plural, primera persona plural, lisomen, desataremos. Segunda persona plural, lisete, desatarán. Y por último, tercera persona plural, lisusin, con una ni movible aquí. Puede estar o en algún momento no puede estar, ¿sí? Desatarán en este caso. Muy bien. Ahora, es interesante de que los verbos en tiempo presente y en tiempo imperfecto, sus voces media y pasiva son iguales. Pero en el caso del futuro, ¿sí?, la voz pasiva es indudablemente diferente a la voz media, y esto lo veremos en unos segundos más, ¿no? Entonces tenemos tiempo futuro, voz media, modo indicativo de lío, ¿no? Tenemos entonces primera persona singular, lisome, desataré para mí. Segunda persona singular, lisi, desatará para ti. Tercera persona singular, lisete, desatará para él, para ella. Luego, primera persona plural, lisomesa, desataremos para nosotros. Segunda persona plural, lisese, desatarán para ustedes. Y tercera persona plural, lisonte, desatarán para ellos, para ellas. Continuamos entonces en la siguiente página. Y con esto estamos terminando. Ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿sí?, que hay que tomar en cuenta. Cuando el tema verbal del tiempo futuro, voces activa y media, terminan por consonante, entonces la adición de las desinencias trae juntas las dos consonantes. Por ejemplo, tenemos a los verbos que el tema verbal termina en pi, beta y fi. Entonces, estas tres consonantes forman con la sigma, que es el futuro, ¿no es cierto? Entonces, se convierte en una consonante doble que nosotros llamamos, y es la si. Por ejemplo, tenemos al verbo pempo. Aquí le puse con verde porque el tema verbal termina en pi, ¿sí? Entonces su futuro va a ser entonces penso, y aquí está.
Por ejemplo, del verbo grafo, que es una fi, al terminar el tema verbal, entonces su futuro es graxo. ¿Ok? Graxo. Muy bien. En el caso de los temas verbales que terminan en kappa, gamma y ji, entonces forman con la siguiente sigma, ¿verdad? Que es lo característico del futuro, pero se forma la consonante doble si. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, el futuro de hago es axo. El futuro de arjo es entonces arxo. ¿Sí? Entonces, es interesante estas pequeñas reglas porque usted se va a notar que en las oraciones cuando usted use el Nuevo Testamento en griego, entonces, de hecho, que usted se va a dar cuenta de estas diferencias, ¿no? En el caso de las temas verbales que terminan en taf, delta y tita, se omiten antes de la sigma, y aquí tenemos por el ejemplo, ¿no? El verbo pixo, entonces es piso, ¿ok? Muy bien. Esto lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta oración, ¿sí? Analice y traduzca. Tenemos entonces la palabra exusin y porini, ude, harán, ude, eirinin. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta primera palabra nos dice que es un verbo que está por la desinencia, nos dice que está, por la desinencia nos dice que está en tiempo futuro, voz activa, modo indicativo, tercera persona, plural. Luego tenemos el artículo y, que es un nominativo plural, los, ¿no es cierto? Luego tenemos al adjetivo porini, que es un nominativo plural, que es malo, ¿no? O malos en este caso. Ude es una conjunción, tampoco ni. Harán es un sustantivo de primera declinación, acusativo singular, que significa gozo. Ude, como ya lo hemos visto, es una conjunción que significa tampoco ni. Y por último, irinin es un sustantivo de primera declinación, acusativo singular. Entonces, vamos a tener la traducción literal. Tendrán los malos tampoco gozo, tampoco paz. Suena un poco absurdo, ¿no es cierto? Ilógico. Utilizando la belleza de nuestro castellano sería así: tampoco los malos tendrán gozo ni paz. O si no, dicho de otro modo, los malos tampoco tendrán gozo ni paz. Cualquiera de las dos formas. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.